Vladimir Putin destacó que hoy en día cada país busca seguir su propio camino de desarrollo y denunció los intentos de Occidente de imponer sus reglas. Así lo comentó en el Foro Internacional de Valdai, dedicado al tema del desarrollo y la seguridad. El evento reunió a participantes de más de 40 países. El cierre de este foro, de este club de debate de Valdai, que tuvo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el cierre, dando una conferencia y también dando un discurso. En principio, Putin reflexionó sobre el devenir del mundo durante la segunda mitad del siglo XX, cuando, según dijo Putin, los que se consagraron como ganadores de la Segunda Guerra Mundial decidieron ya que en un momento que Rusia no podía seguir viviendo por sus propios medios y pretendieron imponerle cómo debía hacer las cosas. Putin dijo también que Rusia en su momento quiso colaborar, pero Estados Unidos pensó que Rusia se había rendido. También opinó acerca de las civilizaciones del mundo, también en particular sobre la rusa, con su diversidad y su complejidad. Escuchemos lo que decía el presidente de Rusia. El mundo moderno se encuentra ajeno a la unificación. Cada Estado y sociedad quiere crear su propio camino de desarrollo. En su base están la cultura y tradiciones. Residen en la geografía, aspecto histórico, el antiguo como el actual, y en los valores de los pueblos. Durante siglos, Rusia se configuraba como un país de diferentes culturas, religiones y nacionalidades. La civilización rusa no se puede reducir a un denominador común, pero tampoco se puede dividir, porque solo existe en su integridad, en su riqueza espiritual y cultural. No es una tarea fácil guardar la unidad sólida de tal Estado. Y también hubo lugar para las críticas a Occidente. Putin se refirió particularmente a lo que tiene que ver con esa prepotencia con la que Occidente pretende imponer un supuesto orden basado en reglas. Escuchemos lo que decía el presidente de Rusia. Nuestros socios occidentales, especialmente Estados Unidos, no solo establecen arbitrariamente las reglas, sino también enseñan quién y cómo debe cumplirlas, quién y cómo hay que comportarse. Todo esto normalmente se dice de manera grosera. Es la misma manifestación del pensamiento colonial. Siempre se escucha: ustedes deben, ustedes están obligados, les advertimos seriamente, pero ¿quiénes son? ¿Qué derecho tienen para hacer advertencias? Y el presidente Putin también se tomó un momento para enumerar los principios por los que Rusia debe esforzarse aún más. En principio destacó que es necesario un entorno sin barreras. Según dijo, es una vida en un mundo abierto e interconectado en el que nadie cree barreras artificiales. También habló de la diversidad del mundo, que debería ser la base del desarrollo universal y debería prohibirse imponer a las personas cómo deben vivir y sentirse. En tercer lugar, dijo que Rusia defiende la máxima representatividad. Dijo Putin que el mundo del futuro es un mundo de decisiones colectivas. Además, el presidente de Rusia también habló sobre seguridad general y paz duradera basadas en el respeto de todos los estados del mundo. También habló sobre justicia para todos. Dijo Putin que todos deben tener acceso a los beneficios y los intentos de limitarlo deben considerarse un acto de agresión. Y habló también sobre la Federación de Rusia, obviamente, que defiende la igualdad y las diferencias en el potencial de los distintos países. Por otra parte, el presidente Putin se tomó un momento para hablar sobre Ucrania. En particular, se refirió a la dependencia de la economía ucraniana del apoyo externo. Escuchen cómo lo decía. La economía ucraniana ya no puede existir sin asistencia externa. Hoy todo es diferente. Todo está equilibrado desde el exterior. Y el presupuesto de Ucrania y los indicadores macroeconómicos están más o menos alineados. Pero, ¿a costa de qué? Debido a las inyecciones mensuales de miles de millones de dólares, alrededor de 4.000 o 5.000 millones mensuales, a través de diferentes canales. Son préstamos y subvenciones, pero solo hay que parar esto y en una semana todo se derrumba.
Y por último, para cerrar el informe, destacamos las opiniones del presidente Putin con respecto a la economía en general. Habló en principio sobre los problemas que tiene Estados Unidos con su presupuesto por decidir seguir apoyando a Ucrania, y con respecto a la economía europea, también Putin opinó que la ve estancada y destacó que hay muchas empresas europeas que se están yendo a radicar a Estados Unidos, donde supuestamente la energía es más barata. Putin opina también que Europa va a seguir apoyando a Ucrania, pero a costa de su propia economía. Y finalmente habló sobre la economía rusa, donde destacó que se han superado todos los problemas que surgieron a partir de la imposición de sanciones, pero también destacó que hay que seguir trabajando en la reestructuración de la economía rusa. La hegemonía de los países occidentales está perdiendo frente a las nuevas tendencias basadas en la multipolaridad. En Occidente se habla fundamentalmente de un choque de civilizaciones, ¿no? En vez de un respeto a las civilizaciones y la diversidad mundial. Como bien sabemos, desde hace varias décadas, desde Occidente y fundamentalmente desde Washington, se intenta imponer ese mundo basado en reglas que, sin especificarte bien de qué se trata, están hablando de imponer, ¿no?, la voluntad de política exterior en un intento de mantener una hegemonía que está perdiendo realmente, ¿no?, con el declive relativo que vive el poder occidental en las últimas décadas frente a estos nuevos, que no son solo poderes emergentes, sino que son señales no solo de multipolarismo, sino de el respeto a la soberanía, a la diversidad civilizatoria y a un diálogo y convivencia entre las distintas civilizaciones. El gobierno de Joe Biden ha ordenado reforzar el polémico muro fronterizo con México en el sur de Texas. Se trata de una iniciativa que fue recurrente durante el mandato de Donald Trump y que anteriormente había sido criticada por parte del presidente actual. Sin embargo, la administración Biden ha usado su poder desde el Ejecutivo para eximir 26 leyes federales que son obstáculo para poner en marcha este proyecto. El anuncio se hace tras reportar que el número de migrantes detenidos aumentó un 36% en agosto. Sin embargo, durante el transcurso del año informan de más de 245.000 personas que han intentado cruzar la frontera. Esto ocurre a pesar de las medidas restrictivas de asilo y tránsito que tomó la Casa Blanca. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la decisión de Biden contradice a su propuesta anterior. La declaración se enmarca por una reunión que el mandatario sostendrá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para analizar la estrategia migratoria. Las autoridades de Nueva York solicitan al gobierno federal suspender el llamado derecho a refugio ante el flujo excesivo de inmigrantes. Se trata de un acuerdo jurídico que les obliga a brindar alojamiento de emergencia a cualquier persona que lo requiera. Y es que la Gran Manzana vive un verdadero caos ante la llegada de miles de indocumentados. Diana lleva 3 meses en Estados Unidos y apenas una semana en un hotel en Manhattan habilitado para familias inmigrantes. Tras vivir violencia intrafamiliar y pobreza, decidió salir de Ecuador con sus hijos y pedir asilo. Por el día trata de conseguir algún ingreso extra vendiendo galletas en la calle. Por lo que yo vine acá es por una casita para poder vivir allá en Ecuador. Aquí mi miedo a veces es que, por ejemplo, yo tengo la corte en una fecha próxima. Y no sé si me van a decir, me tengo que ir. Pero a veces también hay muchas familias ecuatorianas que decimos, ¿a qué venimos? Pero ahora mismo, al mismo rato, le doy gracias a Dios porque también hay buenas oportunidades, pero me dicen que todo es un proceso. Normalmente los casos de asilo pueden tardar entre 3 y 4 años en ser resueltos. El testimonio de Diana es solo uno de los más de 60.000 migrantes que hay en estos momentos en el sistema de refugios de Nueva York.
Desde la primavera de 2022 han llegado a la ciudad más de 118.000. La verdad, cruzar es un riesgo, o sea, es totalmente a la suerte de saber si te dejan entrar o si te deportan nuevamente al país anterior. Pues yo decidí tomar el riesgo debido a que el permiso que están dando muchas veces puede llegar a demorar muchos meses. Pues hay personas que llevan hasta 3, 4 meses esperando en México a que se le otorgue una cita. La administración de Joe Biden lanzó el pasado mes de enero una aplicación para pedir una cita para poder acceder a Estados Unidos de manera ordenada y segura. Sin embargo, no ha conseguido reducir el flujo migratorio, cuya presión ya no solo se nota en la frontera. El Ayuntamiento de Nueva York estima que gastará $5.000 millones solo este año fiscal en albergar y alimentar a los inmigrantes. Nunca en mi vida tuve un problema al que no le viera fin. No veo un final para esto. Este asunto destruirá la ciudad de Nueva York. Estamos recibiendo 10.000 migrantes al mes. Hoteles, tiendas de campaña, edificios de oficina, gimnasios escolares. La ciudad de Nueva York está utilizando una enorme cantidad de localizaciones para albergar a los inmigrantes. En algunos de los casos han recibido el rechazo ciudadano y de los vecinos, por lo que la ciudad se ha echado hacia atrás. Las tensiones van en aumento. La ciudad, el Estado y el gobierno federal realmente necesitan trabajar juntos para resolver este problema. No tiene ningún sentido que el gobierno federal admita a personas de los Estados Unidos y luego les diga que no pueden mantenerse a sí mismos, y tampoco les brinde orientación sobre a dónde deben ir. Actualmente la mayoría de los inmigrantes carecen de autorización de trabajo, por lo que muchos buscan empleo en la economía sumergida. Es el caso de José, que trabaja de repartidor de manera ilegal. Oye, yo lo que quisiera... bueno, es que pronto nos den el permiso de trabajo, que es lo principal que uno quiere, pues, para ya establecerse uno, ¿me entiendes? No entienden nuestras leyes y la gente se aprovecha de ellas y las obliga a hacer cosas. A veces no les paga, a veces sí les pagan. A veces no deberían cobrar porque están haciendo cosas ilegales. ¿De acuerdo? Y está causando mucha conmoción. Nueva York ha sido durante siglos refugio para inmigrantes que huyen de la persecución, la inestabilidad política o las dificultades económicas. Sin embargo, parece que la actual situación está llevando al límite a la ciudad de los sueños. El Ministerio de Trabajo de Argentina anunció que la tasa de desempleo del país ha alcanzado un mínimo histórico desde 2004. No obstante, datos adicionales indican que los salarios de los trabajadores formales se encuentran en su punto más bajo desde el inicio del actual gobierno. En paralelo, una encuesta revela que el 57% de los argentinos planea cambiar de empleo debido al aumento de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Los salarios en Argentina no se recomponen al ritmo de la inflación que se acumula en los últimos años, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno para paliar la devaluación post-elecciones primarias. Los trabajadores salen a buscar más ingresos para llegar a fin de mes. De acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Trabajo, los salarios registrados crecieron un 5,9% durante el mes de agosto. Si bien lleva un crecimiento sostenido durante los últimos 36 meses, la inflación de ese mismo mes fue del 12,4%. Muchos de los trabajadores necesitan sumar un nuevo trabajo o bien buscar otro puesto con mejor remuneración para ganarle a la inflación. Los datos se reflejan también en una encuesta que indica que el 57% de los ciudadanos consultados busca cambiar de trabajo. Partiendo desde esa base, el 51% lo hace como objetivo de una mejora salarial. Entre el resto de las razones se encuentran el desarrollo profesional, la mayor flexibilidad y opciones como el trabajo remoto, entre otros. En pleno año electoral, la necesidad de salarios competitivos suma un nuevo desafío a quien gane las elecciones a presidente y asuma el próximo 10 de diciembre.
En medio de la crisis económica y la campaña electoral en Argentina se multiplican las críticas al Fondo Monetario Internacional por agravar la situación con posibles motivaciones políticas. Al organismo se le acusa de generar dependencia en las naciones más necesitadas a través de préstamos con intereses insostenibles. En ese sentido, varios estados exigen reformar el sistema financiero global. Así es, un problema a lo que se deben enfrentar sobre todo los países que están en vía de desarrollo por el pago que deben hacer a estas entidades multilaterales. Pero vamos a revisar de qué se trata, porque en el Fondo Monetario Internacional ya su director ha dado a conocer su respaldo para que se realice una reforma dentro del organismo que está relacionado con la cuota de derecho al voto, porque actualmente Estados Unidos es el mayor país que tiene un 17% de esta cuota, a diferencia de China que tiene un 6%. ¿Y en qué se basa esta reforma? Que sería relacionado a la proporción del Producto Interno Bruto de cada país. Actualmente Estados Unidos lo tiene en un poco más del 14%, casi parecido a lo que está China. Es decir, que si se hace esta reforma, Estados Unidos pasaría del 17% a un 14% y China del 6% a un 14% en la cuota de derecho al voto dentro del organismo. Sin embargo, los países que están en vía de desarrollo y que tienen menos voz dentro del organismo se enfrentan a problemas. ¿Por qué? Porque deben cubrir los intereses de la deuda por encima de otros servicios que deben enfrentar a los ciudadanos de sus países, como por ejemplo salud o educación. La Organización de Naciones Unidas de hecho sostiene que son 48 países que deben enfrentar este problema, donde 3.300 millones de personas habitan, y estos problemas ya lo hemos visto reflejado, María, en algunos casos, países como Argentina y Ecuador. La gente ha salido a las calles a protestar por las decisiones que han tenido que tomar los gobiernos para poder cubrir la deuda que tiene en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Veamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando los países pues no tienen dinero para cubrir estos créditos? Tienen que acudir a otras entidades internacionales a conseguir el dinero que necesitan para cubrir estos valores. Y aquí vamos a ver algo, porque tienen que acudir a acreedores externos como tenedores de bono, bancos internacionales. ¿Y qué es lo que se dice del 2021 relacionado a la deuda pública externa de los países que están en desarrollo? La ONU sostiene que son aproximadamente el 62% que deben acudir a estas entidades privadas para poder cubrir su deuda, donde se deben enfrentar a tasas más altas y a una reestructuración de la deuda que podría llegar a ser complicada, de acuerdo a lo que sostiene la ONU. Y aquí la ex embajadora de la Unión Africana en Estados Unidos también ha manifestado que no solo es el único problema, sino también está relacionada a las tasas, donde los países, sobre todo del África, deben enfrentarse a este problema en comparación a los países desarrollados que también realizan estos préstamos a estas entidades privadas. Escuchemos. Cuando Estados Unidos pide un préstamo, lo obtiene entre 1,5 y 1,9%. Los africanos, cuando reciben la misma cantidad de dinero, pagan entre el 9 y el 10%.
Y también otro problema, porque son algunos los problemas, está relacionado a las divisas en las que tienen que recibir los países que realizan estos préstamos en su deuda pública. Un ejemplo claro es lo que ocurre con Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, donde más del 98% de los préstamos que ellos realizan son en moneda nacional. Pero, por ejemplo, en el África es todo lo contrario. Ellos tienen que acudir a una moneda extranjera donde más del 70% de los créditos que ellos reciben es en una moneda extranjera como el dólar o el euro, lo que los vuelve más vulnerables y dependientes en el tipo de cambio a lo que se enfrentan. Y para ir reduciendo estos problemas relacionados a los intereses, ya desde la Unión Africana ya se habla sobre un proyecto de una agencia de calificación de riesgo propia, porque dicen que las tres grandes empresas que realizan esto no son justas con ellos y no les dan una calificación crediticia para acceder a créditos beneficiosos, por lo que ya analizan este proyecto para crear esta agencia y obtener su propio récord crediticio. Estados Unidos usa al FMI para subyugar a los países emergentes. En ese sentido, sostiene que el BRICS es una alternativa más viable porque se basa en el sistema de un mundo multipolar. El nivel de influencia de Washington, de Estados Unidos, frente al Fondo Monetario Internacional y frente al mando el Banco Mundial, que es la otra institución hermana del FMI, es absoluta. Es una herramienta financiera de los estadounidenses. Es una herramienta del mundo unipolar para controlar y para tener subyugadas las cuentas públicas por la vía de los préstamos y para estar siempre reclamando constantemente a esas naciones. No es un instrumento por parte de Washington para ayudar a otras naciones a desarrollarse libremente, sino todo lo contrario, para tenerlas dominadas, controladas y subyugadas. Creo que el BRICS es un instrumento del mundo multipolar para generar otro ámbito de apoyo a naciones emergentes que necesitan recursos, porque el sistema unipolar del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han quebrado, han colapsado básicamente porque son instrumentos de Estados Unidos de dominación del mundo. Por lo tanto, una alternativa que nazca de países emergentes, al fin y al cabo, es una alternativa a la que libremente acogerse frente al monopolio del que han abusado durante décadas el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a ese nuevo Banco de Desarrollo y analizar muy de cerca, efectivamente, si consiguen desarrollar o no a las naciones. Yo creo que el paradigma ha cambiado, el mundo multipolar ha llegado con fuerza en este ámbito de ayuda financiera a países emergentes que antes dominaba Estados Unidos. Eso ya es una noticia muy